Ahora sí ya tenemos un poquito más claro entre lo que es el comunismo anarquista y el leninismo, o todavía estamos medio confundidos. Poquito, maestro. Como le dije ayer, todos tienen de poquito cada uno. Porque acuérdense, en el anarquismo no hay un orden, no hay un gobierno. En el anarquismo comunista no hay clases sociales, no hay dinero, no hay gobierno. En el anarquismo capitalista no hay gobierno, pero sí hay dinero y sí hay negocio. En el comunismo-leninismo, el Estado es el que planea y controla la economía. Así que hay dinero y hay gobierno. Así que esa es la diferencia. Sí, los puntos importantes. ¿Puede repetirlo más despacio, maestro? Ah, en el anarquismo no hay orden, no hay estructura. Entonces, en el anarcocomunismo, sí. En el anarquismo no hay orden, no hay estructura. Entonces, en el anarcosocialismo no hay clases sociales, no hay dinero y no hay gobierno. No hay dinero. En el anarcocapitalismo no hay gobierno, solamente hay dinero. ¿En el capitalista? Anarcocapitalista. Buenas tardes. ¿No hay dinero? No, en el anarcocapitalista hay dinero, pero no hay gobierno. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues todo lo que tenga que ver con anarco quiere decir que no hay orden, no hay una estructura. Es todos contra todos. Eso es anarco. Comunismo. Sí, o sea, en el anarcocomunismo no hay dinero, no hay gobierno, no hay clase social. Igual que el anarcosocialismo. No puede haber anarcosocialismo. Ok, es anarcocomunismo. Sí. ¿Y el socialismo democrático? El socialismo democrático es donde el gobierno se encarga de proveer servicios básicos a la comunidad y con altos impuestos. El gobierno se encarga de proveer Proveer, ajá. Servicios básicos. Entonces, ¿el socialismo democrático es el que tiene los servicios básicos? Ah, el gobierno te provee servicios básicos con el dinero de tus impuestos. Oh, ok, gracias. Sí. ¿Y la teocracia es la que se... La religión es la que manda. ¿Cuál, maestro? La teocracia. ¿Y el marxismo-leninismo? En el marxismo-leninismo, pues el gobierno se encarga de la planeación de todo.
Maestro, una pregunta es sureste o sudeste. Sudeste. Ok, gracias. De nada. Maestro, sudeste es como viendo la del sureste, ¿qué decimos? Sí, pues, Ok, pero se dice así, sudeste. sudeste. Ok. Aung San Suu Kyi.
Se me hace extraño haber sido ya escrito. Aunque debería ser las dos X, pero... mm.
¿En dónde van? Alemania. Alemania. Pues sí puedo seguir. Sí. Sí. No, ok, le doy la respuesta. Mejor me espero. Ah, ya sé cómo, ya la compré. Maestro, cuando empieza el segundo párrafo, dice de la caída del comunismo en Europa, ¿es verdad? Sí, ¿Y que le puso él, usted? del comunismo en Europa, perdón, gracias. Sí. Ya en la primera me confundí, me había comido dos líneas. Perdón. Maestro, ¿qué es autónomo? Por sí mismo. Ok, gracias.
Muy bien. ¿Y si es verdad eso, maestro? ¿Si los matan al nacer? Sí. Ah, chirión. Según ahorita ya no tanto, pero sí. Qué También bueno que no, mataron a las qué, niñas. qué bueno que no nací en China. También mataron Híjole. a las niñas porque en su tradición, pues los hombres son los que se deben de encargar de los papás. Oh, Y porque ¿todavía, maestro? ahorita supuestamente ya no tanto, porque también ya hay crisis de mujeres. Entonces, tenían la política de un niño por familia Eso sí, supe. y y luego todos tenían niño, la mayoría tenían niño, entonces había 5 hombres por cada mujer. Hombres. Entonces, también se salió fuera de control. O sea que cosas raras del mundo. Y Híjole. cosas fuertes. Y uno cree que nada más los musulmanes hacen eso, ¿no? No, Mm. los hindús también hacen lo mismo. En No, la sí, India, en la está muy... India se hizo ilegal por un tiempo también los ultrasonidos por lo mismo. Porque Oh. iban al ultrasonido y les decían, no, pues es niña y abortaban. Entonces Mm. el gobierno hindú también puso restricciones en eso porque también en la India hay crisis de mujeres. O Entonces sea, ¿hace falta mujeres o sobran mujeres? hacen falta. Hacen falta. Oh. Como dice maestro, debe de haber un balance en Sí, todo. sí. Y son pues sus culturas, sus creencias, pues, que los llevan a hacer esas cosas. Entonces, van a leer estos 3 pasajes, los van a discernir y los vamos a discutir y después pasamos al siguiente tema. Maestro, ¿podría subirlo un poquito? Porque yo no acabé el primer párrafo donde dice dentro del territorio de la última casi. Me quedé aquí. Gracias. No. Igual el director va a venir a las 2 de la tarde a hablar conmigo, así que no sé cuánto me voy a tardar. Para los que están pues aquí, pues ya que los vean salir, entran. Y a ustedes, pues les voy a apagar el micrófono. Está bien. Entonces a las 2 de la tarde va a venir el director y el subdirector a hablar conmigo. No sé cuánto va a tardar. Ok. Ok, maestro, nos tomamos un largo break. ¿Ya terminaste, Adi? No, ya casi. Ah,
Profesor, Sí, disculpe, de repente ya lo explicó antes y quizás no lo entendí o no estuve. Cuando usted, o sea, cuando se hace nos pone pues estos temas, ¿no? Para comparar o para ver qué clase de gobierno tiene cada país. ajá, En este caso, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, de hecho es un país, pero cada estado tiene sus propias normas, ¿no? Como nos decía usted también ayer, que cada condado, ¿no? Cada ciudad. sí, En este caso, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, ahorita en realidad no sé, que es capitalista moderado, no sé cómo se considera, pero por ejemplo, como usted dice, socialismo democrático, en la explicación que nos da, dice, ¿no? Existe un gobierno en el cual proporciona servicios, sirve de árbitro, pero permite la propiedad privada y negocios privados, ¿no? Y ajá, también altos impuestos. Entonces, eso yo lo puedo considerar como solamente en el estado de California, como socialismo democrático, sí, porque en comparación de Florida, por ejemplo, yo sé que en Florida no se pagan los impuestos estatales, creo que no ajá, se pagan ahí, y también en realidad no hay mucha ayuda social, porque como es sí. un estado republicano, entonces como que la gente más trabaja. Entonces, ¿cómo se define eso ahí? Porque ya que Estados Unidos, pues yo creo que es el único país, no sé en realidad, de que cada estado tiene, ¿no? Sus propias reglas. Por ejemplo, en mi país, Perú, no, o sea, es un solo país, tiene 23 estados o departamentos y todo es lo mismo. En Sí. este caso, Estados Unidos es el único país que tiene, en cada estado tiene sus propias reglas, es autónomo. No, también en México, en Brasil y en Alemania. O sea Oh, que en esos otros países también van a encontrar esa variabilidad de estado a estado. Entonces, en el caso de Perú, por ejemplo, tiene departamentos, en realidad no son estados, sino simplemente son subdivisiones administrativas del mismo gobierno central. Mientras cuando se habla de un estado, básicamente tiene su propio gobierno autocontenido. Nada más, lo único que tiene que hacer es no contradecir, por ejemplo, la Constitución Nacional. Entonces, en la Constitución Nacional dice que los estados tienen el derecho a establecer sus leyes que no violen las enmiendas de la Constitución. Entonces, un estado puede colectar impuestos y administrar ese dinero como lo desee. Entonces, aquí en Estados Unidos podríamos decir que California, Nueva York, Illinois, Massachusetts, son democracias socialistas, mientras que Texas y Florida y ese otro tipo de estados no lo son. Pero ese estilo de gobierno no va en contra básicamente de los fundamentos constitucionales, que es la democracia. Igual aquí en California podemos considerarlo también como una democracia directa en el sentido de que podemos a veces nosotros como ciudadanos juntar firmas para proponer una ley y después votar por esa ley, cosa que no ocurre tampoco en varios otros estados. Entonces, mientras no se salga del marco constitucional, un estado puede gobernarse de esa manera. En sí, Estados Unidos lo podríamos considerar una república federal representativa. Entonces, ya cuando un país se considera una federación, está compuesto de unidades autónomas que siguen un reglamento nacional, pero el reglamento nacional es más limitado. Mientras que en el caso de países centralistas, pues no. El gobierno de la capital es el que va a dictarlo todo. Entonces, esa es muy buena observación y gracias por mencionarla porque así es. Aquí en Estados Unidos podemos ver los diferentes estilos de gobierno, pero todos están dentro de la democracia representativa. O sea que no tenemos una dictadura comunista, no tenemos una dictadura fascista en los estados, pues, aunque, bueno, ese es harina de otro costal. Pero pero mientras no vayan en contra de la Constitución Federal, cada estado se puede gobernar como quiera, básicamente.
Ok, profesor, muchas gracias. Y sí, en Perú, en mi país, se le llama departamento, si no yo a veces digo así como estado, como para que tengan una idea, ¿no? Porque a veces cuando digo departamento, ¿qué es eso? Me preguntan, ¿no? Entonces, pero sí, usted tiene de hecho, bueno, tiene razón, sí, en mi país es un gobierno central y se llama, tiene 23 departamentos. Gracias, profesor, muchas gracias. Sí, de nada. En Nicaragua también son departamentos, se le llama. Sí, departamento. Sí, porque no son, o sea, no son subdivisiones autónomas, sino que las reglas vienen de la capital y Ujú. los que están ahí nada más se encargan de administrar, pero no son autónomos, no tienen su Su propia propio. ley. Ujú. Entonces, ¿cuántos minutos les doy? Pues vamos a ver. Vamos a leer esto. Este es Myanmar y está al sudeste de Asia. O sea que en lo que se le llama que la península de Indochina, en esta parte de aquí. En español, Birmania. Mm. ¿Y eso? Lo que pasa es que tiene pues varios nombres, depende de quién le pregunte. Oh, ¿Y cómo se pronuncia? Myanmar. Myanmar, ajá. Myanmar, ok. Sí. Entonces dice, Myanmar es un país del sudeste asiático. Este país está gobernado por un concilio de 5 mandos militares, los cuales llegaron al poder después de un golpe de Estado. Myanmar permite la iniciativa privada, sin embargo, esta tiene que estar alineada con los intereses del concilio. Las personas en Myanmar no tienen derechos individuales, ya que no se les permite protestar ni hablar mal del concilio. El ejército es el que se encarga de la seguridad interna y es quien instala personal para la administración regional. Dentro del territorio de Myanmar no se permite a la minoría musulmana practicar su religión y han sido deportados o eliminados. Se prometió una reforma con la elección libre de Aung San Suu Kyi. Sin embargo, los cambios nunca llegaron. ¿Cómo podemos clasificar este gobierno? izquierdista, maestro. Oh, perdón. ¿Es una dictadura? Dictadura militar a la izquierda. Yo le puse que tiene junta militar y también lleva algo de democracia socialista, maestro. Es junta militar. La junta militar son de la familia de las dictaduras. Ujú. No es socialista. Ok. ¿Tiene algo de marxismo-leninismo o no? No, tampoco. Es fascista. Fascista, exacto. Fascista. Junta militar y fascista, entonces. Fascista, sí. Ok. Porque aquí el gobierno le está diciendo a las empresas qué hagan o qué no hagan. Simplemente vas a estar de mi lado y vas a hacer lo que tú quieras mientras estés de mi lado. Y si ya no estás de mi lado, te voy a destruir. Exacto. Pero Entonces, ¿se inclina hacia la izquierda o no? no, es a la derecha. No. ¿Fascista entonces el que le dice qué tiene que hacer? ¿Perdón? ¿El fascista es el que les dice a las personas qué es lo que tienen que hacer? Parte del fascismo es eso, sí. Gracias. Pero acuérdate que ya cuando se habla de gobiernos autocráticos, tanto de izquierda como de derecha, ya no hay ningún derecho. En este caso, el gobierno de Myanmar está más hacia la derecha, porque en sí el gobierno no es dueño de las empresas. Permite que las empresas existan y las empresas colaboren con el gobierno para mantener el gobierno. Ya eso es más fascismo. Entonces, Entonces es una dictadura fascista. Es una democracia parlamentaria, ¿quién? Myanmar. No. ¿Cómo? Dictadura fascista. Es una dictadura fascista, es una junta militar. Oh,
son de derecha. Otra pista es esto. No se le permite a la minoría musulmana practicar su religión, o sea, utilizan chivos expiatorios. Exacto. Culpan a una minoría de sus males y el gobierno, las entidades en el poder utilizan la demagogia para que la gente se distraiga con eso. Eso le leí, pero no supe cómo, o sea, ¿es el fascismo entonces? Sí, es fácil. Ok. Fascismo y junta militar tiene. O sea que el gobierno, el tipo de gobierno es una dictadura, es una junta militar. La inclinación política es hacia la derecha y la filosofía económica pues es básicamente capitalista, o sea, permiten la iniciativa privada. Ujú. Así que no, Myanmar no es socialista, Myanmar no es comunista, Myanmar no es de izquierda, mucho menos una democracia. O sea, se permite, perdón, hay capitalismo, sí. Se permitió una elección después de varios años, pero fue una elección que también fue sucia. O sea, no. Esta señora Aung Suu Kyi básicamente negoció con la junta militar para mantener ciertos privilegios. O sea que en realidad no se disolvió por completo y no resolvió el problema con el genocidio de los musulmanes. Entonces, al ser derecha, es porque, ¿por qué entonces? Es derecha porque es capitalista, es autocrático y es militarista. O al tener todas esas definiciones, la hace que es derecha, ¿verdad? Derecha, sí. Ok, gracias. Dice, la Alemania moderna es un país que se formó finalmente después de la caída del comunismo en Europa a finales del siglo XX. Alemania, por su historia y diversidad étnica, se divide en estados independientes. Cada uno es autónomo y puede gobernarse por sí mismo. Sin embargo, no puede oponerse a los fundamentos de la Constitución Federal. Alemania tiene un mercado basado en la iniciativa privada, sin embargo, hay una fuerte alianza entre el gobierno y los sindicatos. Alemania no tiene, por ejemplo, un salario mínimo, pero cada alemán está representado por un sindicato. La representación sindical también existe en las salas corporativas de los negocios. Los alemanes tienen la opción de comprar un seguro médico privado o inscribirse al del Estado. De igual forma, todos los alemanes que sean devotos a una religión deben pagar un impuesto que después se canaliza a dicha iglesia. Los alemanes eligen a un parlamento y el parlamento elige a su premier. ¿Qué es Alemania? Es socialista. Socialista democrática, maestro. ¿Es socialista democrático? ¿Qué tipo de gobierno tiene? Es de izquierda. ¿Sí? Izquierda. ¿Y qué más? Es su economía capitalista. Tiene una economía capitalista, sí. No se podría decir que es anarcocapitalismo porque no tienen un gobierno, son independientes. No, sí tiene un gobierno. Oh, porque como entendí que dice que es autónomo. Cada estado dice, es autónomo. Autónomo. Sí. Ah, ok. Autónomo quiere decir que es libre. Ujú. Que pueden tomar decisiones, pero siempre respetando al gobierno. Sin embargo, hay una fuerte alianza entre el gobierno y los sindicatos. O sea que sí tienen gobierno. Sí, sin gobierno. Gracias. Sí, no. Entonces, maestro, es socialista democrática Sí, con economía capitalista. capitalista. Ok. Y hay otra cosa. ¿En qué se confundió? Ay, mamá, vamos a buscar. Yo pensé Acá en el salón oí que alguien se confundió. Sí, porque como estaba diciendo que habla aquí que cada estado es autónomo, o sea, por sí mismo y puede gobernarse por sí mismo y no se pone ¿cómo se dice? A los fundamentos A la constitucionales. Constitución. Entonces yo pensé que era una república federal. También lo es, sí lo es. O sea, por eso les digo, tenemos que ver todas las características. Democrática. Ajá. De tendencia izquierda.
Sí, entonces, ¿Tiene eso, fascismo, maestro? no, ya no. Alemania ya no. Ok. ¿Tendrá algo de teocracia? Porque dice que algo de los impuestos va a las Para iglesias. las religiones, ajá. Es poquititito. Porque básicamente si alguien se registra como ateo, no le cobran nada. Ajá. Pero si alguien dice, no, yo soy católico, le cobran el impuesto Le católico. cobran un impuesto por practicar su religión. Si es musulmán, pues le cobran su impuesto y ese impuesto se va directamente a la mezquita o a la iglesia. O sea, no se lo queda el gobierno, Ok. sino que la iglesia en vez de recoger el diezmo cada servicio, el gobierno lo colecta y se los paga a ellos. No sé por qué hacen eso. Pero Sí, sí, porque mejor deberían que las personas fueran libres de elegir y si quieren dar o no, ¿verdad? sí. Entonces, muchas gentes cuando llegan a Alemania, extranjeros, se registran como ateos, aunque vayan a una iglesia para no pagar ese impuesto. Ujú. Entonces, no sé por qué lo hacen, pero así es el sistema alemán. Sí. Entonces, fundamentalmente hablando, es una república federal con un sistema, democrático socialista, con una economía de mercado. Ujú, sí. Es de izquierda, Capitalista. es capitalista. Sí. Y tiene poquito teocracia. Poquita teocracia, sí. Ok. ¿Socialista democrática o democrática socialista? Es lo mismo. Sí. Tiene 4 características. Y como les digo, la teocracia es mínima porque en sí no se les requiere que sean de una religión en particular. Antes sí, ahorita ya no. Entonces, pues se tenían que registrar con una iglesia para pagar ese impuesto. Ahorita ya no. La que sigue dice, China tiene una economía donde se permite la apertura de negocios privados desde 1975. Sin embargo, el gobierno chino debe ser siempre dueño de por lo menos 10% de todas las compañías. Los bancos chinos son propiedad del gobierno, excepto aquellos en Hong Kong. Solamente existe un partido y la única manera de salir adelante en China es siendo miembro de ese partido. El gobierno chino dicta cuántas casas se deben construir y cuántas tiendas debe haber. No existe el derecho práctico a la huelga o a la protesta, ya que estas son reprimidas de manera violenta. El gobierno chino ofrece educación gratis, pero es altamente competitiva. Se les exige a todos los cuerpos hábiles a trabajar. La gente con deshabilidades, por lo general, se abortan o se matan al nacer. Entonces, ¿qué tipo de gobierno es este? Socialista. Anarcosocialista, maestro. ¿Es comunismo? ¿Qué tipo de comunismo? Comunismo social. Marxismo. No, marxismo. Yo le puse Entonces no lleva narco. Entonces, marxismo-leninismo. Ok. Socialista y marxismo-leninismo. Socialismo sí, pero es más comunista en el Ok. sentido de que el gobierno es dueño de ciertas empresas o tiene que ser dueño de ciertas. Anticapitalista. Su economía, ¿se puede decir que es comunismo o no? La podemos Igual. considerar pseudocapitalista en el sentido de que yo puedo abrir un negocio, pero 10% de ese negocio es del gobierno. Entonces estamos en el leninismo o marxismo, en el marxismo-leninismo, con poquito capitalismo. Igual, no hay derechos individuales, por lo tanto es un gobierno autocrático. Y como el gobierno dice qué hacer, es un gobierno de planificación central, es una dictadura. Ujú. Hay Es un solo dictadura. partido. Sí. Aquí no hay variedad de partidos, aquí no se puede escoger Ujú. ninguna opción. Y la tendencia pues es de izquierda, porque sabemos que el comunismo es una tendencia de izquierda. Igual las personas no tienen control sobre sí mismas en el sentido de que, por ejemplo, se les obligaba nada más a tener un bebé. Y si este bebé nacía con síndrome de Down o otra cosa, pues lo abortaban o lo eliminaban pues al nacer. Entonces, estamos hablando de un gobierno autoritario
de un gobierno, Dictadura, maestro. sí, de una dictadura. Ajá. Tiene poquito, ¿verdad? Pues ya tienes hasta 70 años, está. Ya hasta los 80. Ya no es tan poquito. Oigan, Sí. y antes de eso era el emperador, que era básicamente casi lo mismo. O Ay, sea, no, los tienen como dioses, los tienen que venerar a ellos, ¿verdad? los emperadores sí. Entonces, pues, la gente de China no salió de una para entrar a otra. Así que. Ủa là mà anh tin chị em mặc này Entonces, một tin ta hôn của Alpe tu ni tu el pendes de no, Maestro, entonces a ¿cómo le podemos poner la definición? Un gobierno es un gobierno centralista, autoritario, marxista-leninista, autocrático, no autocrítico. No, autocrítico es que se criticara a sí mismo, pero no se critica a sí mismo. Autocrático. Autocrático es la palabra. No monopolio, sino que básicamente pues es una dictadura. Es una dictadura. Autocrítico y autocrático ¿me puede decir la diferencia? Autocracia. Autocrático es que se manda solo, pues. O sea, no obedece al pueblo. Ajá. Autocrítico es que se critica solo. Y pues estos gobiernos no se critican solo. Oh, ok, yeah. Thank you. Ya la autocrítica se usa más como para las personas. Maestro, ¿no Sí. obedece al pueblo o al gobierno? Al pueblo. El gobierno Al no pueblo. obedece al pueblo. Él es el gobierno. Por eso es autocrático. O sea, la gente no tiene derecho a decir nada. Ujú. ¿Y todavía sigue eso, maestro, que si tienen su niño malo o tienen un problema, todavía los descartan? Sí, todavía. ¿Y la ONU no puede intervenir allí, maestro? No, porque No, porque no pertenece a lo. no, sí pertenece, está dentro del Sí, Consejo. ¿Pertenece? Sí, está dentro del Las Consejo de Naciones Unidas. Seguridad, pero Debe tener entonces sus restricciones, la ONU. no, pues en realidad no, porque China pues es uno de los gigantes del mundo, o sea, también ellos hacen lo que quieren. Bueno, sí, porque igual, imagínense, pues el caso de Nicaragua pertenece a la ONU y han llegado muchas personas de otros países, pues, que pertenecen a la ONU como, como jueces, por así decir, del gobierno y lo sacan. O sea, prácticamente el gobierno hace lo que quiere donde está. Sí, hace lo que quiere, sí. Sí. Y es Pero que por una parte sí conviene que pertenezcas a la ONU, porque ellos te pueden ayudar en varias cosas. sí, pero Pues- no, la ONU más que nada fue creada para evitar que las potencias mundiales se agarraran a golpes. Ujú, que fueran términos pacíficos, pero a la hora que tiene una necesidad el pueblo o un problema, donde hay un problema como dictadura, que es el caso también de Nicaragua, ellos hacen lo que quieren y lo sacan. Sí, no hay intervención, o sea, se Sí. respeta Puede estar la crítica, puede Como estar la guerra ahorita, observación, maestro. pero no hay no pueden ellos pues tomar acción. No pueden tomar acción, no. Sí, Pues es bien triste eso. horrible. China pues tiene sus políticas, o sea, en la filosofía china pues todo el mundo tiene que trabajar. Entonces, si no se puede trabajar, si aquella persona no puede trabajar, pues no tiene valor. Sí, la matan. Entonces, y son muy duros, por ejemplo, con el narcotráfico. Yo no sé si sea chiste o sea verdad, que hasta en el aeropuerto tienen salas de ejecución, por si llega alguien pues con drogas, lo matan ahí mismo. Ay, no. Hubo un caso de unos mexicanos, maestro, no sé qué habrá pasado con ellos. Eso fue acá en Singapur. Oh. Creo que los dejaron salir. ¿Sí? Oh. Y es donde se pone pues raro que 3 mecánicos de Sinaloa se hayan ido a trabajar a Singapur. Pues eso es muy, muy extraño. Entonces era sospechoso desde el punto de vista del gobierno de ahí. Y luego de Sinaloa, olvídese. Sí. O sea que uno de Michoacán y de Sinaloa siempre lo van a ver feo. Qué feo. ¿Qué, maestro? ¿Por qué es así?
La fama, mala fama, pero Sí, sí, la pues, mala fama de lo que han hecho pues en el pueblo. pero sí los dejaron ir, ya están en Sinaloa. Quién sabe qué se dedicarán los señores. Sí, pero porque ahí en Singapur también están las leyes muy, muy, muy fuertes. sí, en Singapur, por ejemplo, no puedes masticar chicle. El chicle está prohibido en Singapur. Imagínense. Ellos quieren tener sus calles limpias. Ujú. Pues ¿En dónde fueron los Juegos Olímpicos, maestro, este año? no me acuerdo. No me recuerdo, pero fue donde jugaron ahora el fútbol. ¿Qatar? ¿Qatar? Ajá, en Qatar, también También ellos tenían tienen muchas reglas Sí, muchas diferentes. reglas. Sí. Qatar es una teocracia. O sea, ellos se no rigen por podían la- andar tomando en las calles como desmadrosos, pues. Ni No, andar con Darse la música. camisa o parejas del mismo sexo no podían besarse o tener una muestra de afecto. No podían ir a los no. partidos. Sí. Sí, no. Pues O por sea, una parte sí está bien, porque solamente así la gente entiende. pues es como les digo, o sea, se rigen ellos por su, Dice, por ¿hacemos de su- izquierda o de derecha? es de derecha. Eh, Los Emiratos Árabes Unidos son de derecha. O sea, cuando hablamos de teocracias, estamos hablando de la derecha. Porque acuérdense que la derecha sigue la tradición Ujú. y la izquierda supuestamente quiere romper con la tradición. O sea, pues, Michoacán, pues cómo se ven. Uruguay. Uruguay, digo, pues, Yo nunca. yo soy de Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Tu pueblo, maestro? este es mi pueblo, sí, la carretera de pueblo. El camión troque. El taller de mi amigo está. Ahí decía Álvarez. Propaganda. Sí. ¿Cuál pueblo? Promociónelo, maestro, para cuando uno vaya para allá. Por ahí paso. ¿Usted? Sí, pues cuando vengo, voy de allá para acá. No paso pues por el pueblo, pues nomás veo el anuncio de la desviación. ¿Y de ahí cuánto le queda a Uruapan? Me quedará como a 2 horas ya creo. Yo ya viajé. Gracias. Me llegó el tianguis. Sí. Muy bien, entonces ya nos queda un poquito más claro de cómo identificar los tipos de gobierno, economía, si es de izquierda, si es de derecha, o todavía estamos medio que... Sí, todavía nos falta práctica, maestro, porque a veces uno por temor a equivocarse no pone todos los gobiernos, pues cuando se presentan, aunque sea una característica pequeña. Sí. En eso es lo que yo le iba a preguntar, maestro, que si le podíamos poner de diferentes que tengan varios o solamente uno. Allí fue donde yo me O sea, equivoqué. en este caso son varias características, o sea, no es nada más una sola cosa. A eso me refiero, maestro, que tienen poquito de varias cosas. Y ahí entra uno así como es esto, es esto. Ajá, como que dudamos al mirar las Entonces, como características. dice Rosalba, se puede poner, digamos que en el examen, que pregunten, oh, ¿qué tipo de gobierno esto? Se puede Sí. poner todas las características que... Sí, pues es que es el A, B, C o D, o simplemente escribir. Igual acuérdense, como la De gráfica. perdida con que hable de uno que sí sea, ya es calificado. Sí, o sea, y acuérdense pues de la gráfica que hicimos la otra vez y de la gráfica que nos presentó la compañera. O sea, tenemos tendencias y ya descubrimos que, por ejemplo, nosotros estamos aquí. Nuestras tendencias son a la izquierda, un poquito autocráticas, pero a la izquierda. Autoritaria. Y otras personas quizás están acá, otras personas quizás están acá, y así los gobiernos, o sea, van a tener diferentes características que van a caer en diferentes partes de la gráfica. Entonces,
Pues aquí está la foto. O sea que en el examen cuando nos venga un párrafo así, puede que tenga diferentes tipos y si nada más nos dan como 4 opciones y no vemos una de las que nosotros queremos, pero vemos otra de las que sí están ahí, ¿se puede poner así? Sí, o sea, mire, por ejemplo, aquí dice, este organizador gráfico se usa para clasificar sistemas de gobierno con base en la relación entre la libertad política y la economía. ¿En cuál cuadrante debe ir la Unión Soviética? La Unión Soviética es una economía centralizada y autoritaria, entonces va en este cuadrante. ¿Y cómo lo cliqueas ahí? O- No, pues se le da clic. Esta es una foto, pero en el examen pues le va a dar clic. le haces ahí? Sí, ahí le da clic, sale una palomita y ahí está. Se habla, por ejemplo, de Alemania, es una democracia de economía de mercado. Alemania va aquí. Si hablamos de Myanmar, hablamos de aquí, totalitarismo con economía de mercado. Si hablamos de Cuba, hablamos de acá. Si hablamos de ah, Vietnam, no Vietnam. No, pues aquí casi no hay nada. Acuérdense que demócrata no. La mayoría caen aquí, aquí o aquí. Acá casi no hay nada. ¿No? No, pues en realidad aquí no. No casi cae nada. No se me viene a la mente nada. Porque Cuba, Vietnam y eso son aquí. Ah, Myanmar, ah, los países árabes, Ejemplo, México, maestro. México, ¿Es democracia con economía de mercado? es una democracia Tiene varios, ¿no, maestro? palabra. Porque economía de mercado sí es. O sea que el gobierno no te dicta cuántas megas de maíz debes de sembrar, ni cuántas vacas debes ordeñar. O sea, no es una economía central. Ni cuántas casas tienes que tener. No. Por eso les digo, democracia y economía centralizada, creo que eso no existe. Que yo me acuerde ahorita. Todas son o totalitario, economía centralizada, totalitario, economía de mercado, o democracia y economía de mercado. Y aquí hablamos de China, hablamos de Myanmar y hablamos de Alemania. Sí. Gracias. Entonces, tenemos que tener un conocimiento básico más o menos históricamente, ¿no? Si hablamos de la Alemania nazi, estamos hablando de autoritarismo con una economía de mercado. Si hablamos de la Alemania, de la Italia fascista, igual, autoritarismo con economía de mercado. En realidad, una democracia no es compatible con un mercado centralizado, porque si es democracia, el gobierno no puede estar dictando cuánto puedo producir. Quizás pueda limitar precios, pero es lo único que puede hacer. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el maíz está subsidiado, la caña de azúcar está subsidiada, por eso todo tiene maíz y todo tiene azúcar. La leche está subsidiada, o sea, la leche debería estar más cara. En el sentido de que le pagan a los productores para que produzcan menos, para que los precios suban. Más bien, al revés, la leche debería estar más barata de lo que está. Pero no es una economía centralizada, porque el gobierno federal no les está diciendo, no les prohíbe sembrar. Los incentiva a no sembrar, los incentiva a no ordeñar pagándoles. Pero no es una orden directa de no hacerlo. Entonces, si no cae en la democracia con la economía de mercado, entonces, ¿cómo le llaman? Pues ese sería socialismo, pero les digo, en el mundo en realidad no hay países socialistas.
Hay comunismo, leninismo, o sea, marxismo, leninismo, pero no hay un socialismo de planeación central, o sea, donde el gobierno se encarga de planear la economía, no existe. Y los socialismos que existen son de mercado abierto, donde el gobierno básicamente presta servicios básicos. O sea que tú no vas a la tienda a comprar un iPhone en una tienda de gobierno, pero sí el gobierno te da para que vayas al médico, para que vayas a la escuela. O dinero del desempleo para que compres comida. Como les decía en el caso de México, cuando México era un país más socialista, se fundó la CONASUPO. Y la CONASUPO llevaba productos a las zonas rurales porque a las corporaciones no se les era, no sacaban ganancia, ir a una ranchería a vender. Entonces, una horrera, un gigante, un comercial mexicana no iba a ir a mi rancho a poner un supermercado. Entonces, el propósito de la CONASUPO era de que el gobierno entonces facilitaba los productos básicos de la canasta básica a comunidades remotas. Lo hacían por carretera, lo hacían por tren. ¿Y esas tiendas eran gratis o? No, eran a bajo costo. Ah, ok. Entonces aquí iban trailers o a veces, ¿cómo se llama? Carros de tren y se paraban en las comunidades o había tienditas rurales en donde era mi mamá, bueno, donde yo era, pues había CONASUPO en mi pueblo y también había CONASUPO en los ranchos. Entonces en los ranchos se te vendía pues, leche en polvo que resultó ser tóxica, se te vendía Leche, azúcar, azúcar, frijol, harina, maíz, maseca, sí. mantequilla. Maestro, pero ¿por qué se desaparecieron? ¿Por una razón? No, pues por política. CONASUPO después se convirtió en Liconza y ya después desapareció. Porque No, básicamente lo que hacía el gobierno federal era comprarle el maíz a los pequeños productores y ese maíz lo vendían pues a la gente a bajo costo en las tiendas rurales. Pero cuando entró Salinas, ¿no, maestro? CONASUPO se formó antes de Salinas. Él básicamente... No, él la quitó. Que la quitó, sí. Sí. En la Ciudad de México también había CONASUPO y estaban así los expensivos, como un local. Sí, ya llegó el director, entonces, me voy a desconectar y ya ¿Seguimos aquí, maestro? ¿Regresamos a...? Espérenme un ratito, sí. Ok. Y ya ya cuando termine me conecto yo otra vez. Ok. ¿Sí? Bien, que tenga suerte en la reunión. Gracias. Suerte. Gracias. Suerte, maestro. Sí, gracias. Entonces vamos a platicar nosotros. Si Yes Bray o no. No. Pero Yes Bray, creo, ¿no?